Muy buenos días, saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor, a toda la familia de la fe, a las personas que nos siguen, que nos acompañan por este medio para conocer, saber y compartir el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Bueno, a lo largo de algunas semanas, en realidad no me he detenido a ver cuántas, hemos podido compartir en este rinconcito el tema de la gratitud. Algo que debe ser parte intrínseca de nuestras vidas, de quienes somos cristianos. Reconociendo las bondades de Dios, reconociendo sus favores, reconociendo permanentemente, inclusive reconociendo y aceptando lo que Dios hace o deja de hacer, a pesar de que no coincida con nuestros anhelos, con nuestros deseos, con nuestras perspectivas. Porque hay que ser honestos también y reconocer y saber que hay muchas cosas que han pasado en nuestras vidas, en todo tiempo y mucho más en este periodo bastante crítico que entiendo ya lo estamos superando, al menos por acá, en nuestro país, de la pandemia, y que han sucedido cosas que no habríamos querido que sucedan. Situaciones que hubiéramos preferido evitarlas, eventos que quisiéramos ya olvidarlos o al menos que ya no nos causen el dolor que nos causaron en su momento y que siguen vigentes, que siguen ahí presentes en nuestras vidas. Digo, a pesar de eso, es necesario que nosotros mantengamos un espíritu de gratitud, porque eso, por un lado, nos mantiene levantados, nos mantiene con pie, nos mantiene relacionados con nuestro Dios, porque si somos ingratos, si nos alejamos, si le damos la espalda, eso nos va distanciando, nos va haciendo sentir menos su presencia. Y por último, pues el ser gratos a Dios es saber que a pesar de las cosas se dan. Yo quiero en esta última charla de la gratitud y última charla con nuestro rinconcito de decirle a Dios, como lo hemos dicho, querido Dios, te doy gracias por todo. Porque la próxima semana, Dios mediante, que nos dé salud y vida y las condiciones para continuar, vamos ya a tener nuestro rinconcito navideño, ¿sí? Estamos a pocos días del último mes del año, estamos en la recta final de este año y se avecinan las festividades navideñas que obviamente como cristianos es una de nuestras grandes fiestas, tenemos que recordarla, celebrarla y ser agradecidos también por ese milagro de haber contado con la presencia de Cristo Jesús, el Rey de Gloria, eterno por siempre, pero manifestado entre los hombres, que vino a través de María, de aquella Virgen, esa mujer escogida, privilegiada, y para darnos todo lo que nos dejó, sus enseñanzas, sus charlas, su demostración de que Dios se acuerda de nosotros, y sobre todo, dejarnos un camino abierto para poder volver al Padre, porque todos quienes hemos pecado, es decir, toda la gente, estábamos lejos de esa posibilidad, o imposibilitados, mejor dicho, de estar un día en la presencia de Dios, porque nuestro pecado así lo hizo, pero Dios vino a abrir una puerta, un camino, que es el mismo para poder volver al Padre. Así que digo, por esas cosas debemos estar agradecidos. Y en esta última charla de la gratitud, quiero basar el mensaje que Dios inquietó mi corazón en el libro de Filipenses, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 7, hago yo la lectura y le pido por favor que usted me siga con atención y que va a salir ahí en la pantalla el texto bíblico, con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Y Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 7, dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Y vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, este mensaje, este pequeño mensaje extraído de esta maravillosa carta a los Filipenses, es uno más de los que Pablo escribe desde la cárcel, en una condición bastante crítica, y él da una recomendación, comienza dando una recomendación en esta porción, y dice que por favor estemos firmes, que por favor nos mantengamos en pie de lucha, que por favor tomemos las actitudes correctas frente a lo que implica la vida, porque la vida tiene sus altibajos en todo sentido, ¿sí? Entonces dice, lo importante, no importa qué tan bien o qué tan mal nos vaya, no importa qué tan vulnerables o qué tan fuertes estemos en distintas épocas de nuestra vida, lo importante es estar firmes. Pero lo bonito de aquí, quiero destacar, no quiero pasar por alto, es cómo se refiere él a los que habían decidido seguir a Cristo en la ciudad de Filipos. A pesar de que sabemos todo lo vivido en Filipos, sin embargo, él se refiere a estas personas que fueron rescatadas para el Evangelio, para Cristo Jesús. Les dice, amados míos, les dice, deseados míos, les dice, ustedes son mi gozo y mi corona. ¿Qué significa esto? Esto significa que conforme van añadiéndose las personas al Evangelio, que conforme vamos comprometiéndonos un poquito más en la obra de Dios, que conforme vamos identificándonos en Cristo Jesús, porque nosotros tenemos una identidad en Cristo Jesús, que conforme vamos entendiendo cuál es la posición dentro del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, y que uno que quizás haya permanecido 10 años en la iglesia y que nunca tuvo la oportunidad de demostrar cuál era su don, su talento o su condición de servicio, y va encontrando esa posibilidad, eso nos va haciendo mucho más cercanos, nos va haciendo mucho más familia, ¿sí? Por eso les trata de esta manera. Les dice amados y deseados. Les dice gozo y corona mía, ¿sí? Porque así es como tiene, no solo el trato de amor que nos está sugiriendo aquí que tengamos, sino que nos está indicando que ese trato de amor es fruto, es consecuencia de una relación que se fue dando unos a otros. Algún momento me decía una persona, y con justa razón, me decía que no le gustan las iglesias que son grandes. Vaya usted a saber qué es grande y qué no es grande. Grande en comparación a, ¿sí? Me decía, no me gustan las iglesias grandes porque se pierde esa relación de cercanía, de familiaridad que hay en las iglesias pequeñas. Y digo, hasta cierto punto, con justa razón, yo entiendo que es así. ¿Por qué? Porque yo también, cuando comencé en el Evangelio, éramos una sola congregación. Y quizás unas 20, 25 personas, era mi pastor, y 20, 25 personas que prontamente, cuando yo llegué eran 20, 25 personas, prontamente nos conocíamos unos a otros, sabíamos de cuál era su necesidad, cuál era su triunfo, su logro, cuál era la expectativa del otro, cuál era la situación difícil que tal o cual persona estaba pasando, y nos preguntábamos unos a otros. Y eso está bien, eso se maneja de mejor manera en grupos pequeños, pero también era un anhelo, que Dios lo ha cumplido, de que muchas personas lleguen a los caminos del Señor, de que muchos sean añadidos al camino del Señor. Y obviamente esa añadidura, eso de ir involucrando nuevas almas que hemos sido salvadas de las tinieblas a la luz admirable, sí, eso también nos causa regocijo, aunque en realidad, en parte, se pierda esta intimidad de entre todos. Pero no importa, mire lo que ha pasado en nuestra congregación, y sé que ha pasado en muchas congregaciones para la gloria de Dios, que conforme vamos siguiendo desde que reabrimos la iglesia, los domingos vamos dando otras posibilidades. Por ejemplo, nosotros desde el mes de diciembre ya tendremos la posibilidad de que vengan los niños. Ya nos hemos preparado, estamos listos para recibir nuevamente en la escuela dominical a nuestros niños, tanto porque muchos de ellos, por sus edades, ya han recibido las vacunas, ¿sí? Cuanto porque tenemos aquí las condiciones apropiadas
Entonces eso va a hacer que nuevas familias que quizás estaban detenidas por causa de los niños, porque no podían venir a la iglesia, porque no tenían dónde dejar sus hijos, entonces hoy ya hay esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que domingo a domingo vemos nuevamente los rostros de aquellas personas que fielmente nos congregábamos antes de la pandemia y que por obvias circunstancias dejamos de hacerlo, ¿sí? Me refiero a que cuando ya regresamos en el mes de marzo, no todos regresaron, ¿sí? Insisto, porque muchos no estaban vacunados, porque en otros todavía permanecía un susto un poco exagerado, etcétera, etcétera. Pero domingo a domingo vienen. Y es un gozo que nos causa, no solo a mí, sino a muchos hermanos, el volver a vernos con ellos, ¿no? ¿Cómo no decirles, amados míos, deseados míos, ustedes son mi gozo y mi corona? Es decir, cuando habla de corona está hablando de la carta de presentación que Pablo tenía, ¿sí? Por haber mirado cómo Dios tocó esas vidas, esos corazones, para que se rindieran al Señor. Ese es el mismo gozo que nosotros tenemos. Y esta palabra, o esta porción de la palabra, lo destaca dos ocasiones. En esta primera, que es en el versículo 1, en el que él se refiere con ese amor, con ese sentimiento, con ese gozo, con ese espíritu ferviente a quienes son seguidores de Cristo, y más adelantito, como ya lo vamos a ver, cuando nos pide que nosotros mantengamos esa actitud de gentileza, de amabilidad, de disposición. Pero ya vamos más adelante. ¿Por qué nos pide que nos mantengamos firmes? Nos pide que nos mantengamos firmes porque siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber motivos pequeños o grandes, como lo queramos calificar. El que sean motivos pequeños o grandes depende de la perspectiva de uno, no de los problemas. Y digo, esos inconvenientes, esas cosas siempre van a existir en medio de la familia de la fe, de la obra de Dios. Esto lo digo no solo para los cristianos que pertenecemos y nos congregamos en un lugar, ¿sí? En nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, sino para los que no son cristianos y a veces nos quieren señalar por discrepancias, por impases que a veces surgen al interior de la iglesia y que nos dicen, ahí está, dicen que son cristianos y vean cómo hacen. Somos cristianos, pero seguimos siendo humanos. Aquí les recomienda Pablo y dice, estén firmes en el Señor, ¿a pesar de qué? De que, por ejemplo, en el versículo 2 se menciona, dice, que aspira a que dos personas que eran de la iglesia de Filipos no estaban de momento en un mismo sentir. Entonces dice, ve, yo les pido a ellos que sean de un mismo sentir. De hecho, de otro modo, eso puede causar molestia, eso puede causar fastidio, hasta cierto punto puede causar confrontación, pero les pido, por favor, amados míos, dice Pablo, les pido que renuncien un poquito al yo, que se abran un poquito al resto de personas o al resto de opiniones, ¿sí? Y que tratemos de mantenernos unánimes, ¿sí? No solo unidos, sino unánimes. Unidos es congregados todos en un mismo lugar, unánimes es congregados en el mismo lugar, pero con una misma intencionalidad, con un mismo sentir. Primera cosa que les pide. La segunda cosa que también le pide a los cristianos de esta iglesia, les dice, por favor, traten de sostener a los que han sido mis colaboradores y a los que han batallado con ustedes. Insisto, la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia santa, es decir, separada para Él, para que Dios vaya obrando en ella y a través de ella. Pero también habla aquí de que hay combates, que hay batallas, y esas no se refieren a las batallas internas, porque internamente lo que puede haber es impases, ¿sí? Sino a las batallas externas, a esos ataques que recibe el cristianismo, como por ejemplo en sus principios, en los atentados en contra de los mandamientos, malinterpretándonos, desmereciendo nuestras doctrinas, desmereciendo la divinidad de Cristo Jesús, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, dice, todo eso hay momentos, hay circunstancias y hay personas con quienes nos toca batallar juntos y así tiene que ser, porque uno solo no puede hacerlo todo. Entonces dice, sosténganse unos a otros los que han batallado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que después de enfrentar batallas y de demostrar cuán maravillosos soldados han sido en tal o cual confrontación de la obra de Dios, en las que de rodillas ha habido que
que enfrentar las situaciones y a veces aceptando humillaciones, aceptando vituperios, todo por identificarnos por la causa de Cristo Jesús. Hay muchas personas que terminan tan desgastadas, pero tan desgastadas, que se aflojan en el Evangelio, que ya no tienen la misma intensidad, que ya van perdiendo ese, espero que no, pero así lo asumo, ese nivel de compromiso que tenían con Dios y con su obra. Entonces dice, sosténganse, sostengan a los que junto conmigo batallaron, sostengan por favor a los que han sido mis colaboradores, permanezcan firmes, tal como dice. ¿Este es un mensaje de gratitud? Sí, sí es un mensaje de gratitud. Ya le voy a decir cuál es el título de este mensaje, de este último mensaje de gratitud. Luego nos sorprende una vez más Pablo, cuando a sabiendas de que él estaba en la cárcel, este libro, que es uno de los más, de otros más, que fueron escritos desde la cárcel, y todos sabemos lo que era una cárcel en Roma, Pablo aquí recomienda gozarse. Sí, es un libro que menciona varias veces la palabra gozarse o regocijarse, a pesar de su condición. Y aquí nos dice, ¿no? Versículo 4 dice, por favor, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, ¿por qué Pablo nos pide esto? Nos pide por una situación, porque todo puede pasar y de hecho llegan situaciones a nuestras vidas que a veces nos afligen, que nos causan tristeza, dolor, quebranto, y que nos tambalean un poquito en el estado anímico, a veces repercute inclusive en la salud, y a veces también golpea un poquito nuestra condición espiritual, ¿no? El gozo al que se refiere aquí, de regocijaos, otra vez digo regocijaos, no es el gozo por las circunstancias que nosotros vivimos, que a veces tenemos y a veces no lo tenemos, ese gozo. Se refiere al gozo de la salvación, que es nuestra fortaleza, como dice la palabra. Es decir, mire, sea lo que sea, si yo estoy en el Señor, si yo estoy firme en Él, si tengo bien claro mi perspectiva, si yo sé hacia dónde voy, ¿sí? Al premio del supremo llamamiento, como lo dice la palabra, es decir, mi objetivo final es estar un día en la presencia del Señor y por la eternidad. Ese es el objetivo sublime, majestuoso, por el cual estamos aquí, aguantando lo que sea y poniendo de parte también para que Dios nos sustente. Hay objetivos terrenales también, ¿sí? Como permanecer para servir, como ser colaboradores, como volvernos, sin ánimo de jactancia, ni mucho menos, puntales de la iglesia para sostenerla, sabiendo que la iglesia es la institución que debe permanecer firme hasta la venida de Cristo, a pesar de todo el embate que existe de parte del mundo secular y del mundo pecaminoso, ¿no? que ese es el mundo secular. Entonces, a pesar de eso, digo, hay aspiraciones, hay objetivos terrenales, pero el objetivo supremo es estar un día en la presencia del Señor y por la eternidad. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, el gozo de haber sido salvados por Cristo Jesús y seguir siendo sostenidos, sustentados por Cristo Jesús, ese es el que debe permanecer. Y aquí viene la parte importante, o mejor dicho, que nos conduce al título de esta prédica. ¿Por qué debemos mantener ese gozo? ¿Por qué debemos ser de espíritu ferviente? ¿Sí? Porque solo cuando hay ese gozo en nuestras vidas, nosotros podemos ser agradecidos. Porque si ya no hay el gozo de la salvación, la satisfacción, el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, obviamente ya no hay ánimo, ya no hay intencionalidad de ser agradecidos con Dios. Claro que sí, o sea, imagínense lo que es yo no reconocer lo que implica, lo que ha implicado, implica e implicará la salvación de Cristo Jesús por mi vida o la que Él me ha otorgado, sí, ya no tengo razón de agradecerle. Si yo olvido, si yo descuido tan grande salvación como también dice la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, esta salvación hay que manejarle con mucho temor y temblor, porque donde yo me permito olvidar o donde yo me permito desmerecer el gozo de la salvación en sí misma, o sea, lo que Dios hizo en mi vida, ¿sí? Y que lo viene haciendo, ¿sí? Ya no voy a tener motivo de agradecer. Por eso es que en el versículo 6 nos hace la siguiente recomendación. Dice que no nos afanemos por las cosas, por las dificultades, por los tropiezos,
sino más bien hagamos dos cosas. La primera, dice, oremos, sigamos orando todo el tiempo en oración. Si algo logro y veo la respuesta de mi oración en algo, amén, gloria a Dios. Pero ahí siempre habrá algo más porque tenga que orar. Por mí, por los míos, por la familia de la fe, por el país, por la nación, por el mundo. O sea, siempre hay motivos para orar. Pero si las cosas no se dan como uno piensa, si las cosas no se han dado y no terminaron siendo lo que uno quería, no dejemos de orar. Sigamos orando. Y nos dice aquí en el versículo 6 dos cosas. La una, que dobleguemos siempre nuestro ser en oración y ruego. Dice, todas, no te afanes, todas las peticiones que tengas, preséntalas a Dios en oración. Preséntalas a Dios en oración y dile, Dios mío, ayúdame, socórreme, provéeme, sáname, restáurame, obra en tal vida, en mi esposo, en mi esposa, en mi hijo, en mi hija, en sus hogares, en las finanzas, en todo. Ahí, al pie del cañón, orando de mañana, tarde y noche de ser posible. Daniel así lo hacía, oraba 3 veces al día y mire el respaldo que Dios le dio. Y es el mismo Dios nuestro. Entonces, digo, la primera cosa que nos dice este versículo 6 es, no te afanes, pon todas tus peticiones delante de Dios con todo ruego, con toda súplica, en toda oración. Y la segunda cosa que es el título de nuestra prédica es que dice, preséntate siempre con acción de gracias. ¿Qué significa esto? Que debemos agradecer por anticipado, ¿sí? Así se llama esta prédica. Agradecer por anticipado. Es decir, yo llego con mi oración, yo llego con mi ruego, con mi súplica, con mi petición delante de Dios, le clamo, le pido, le imploro, le solicito con toda la reverencia y con toda la humildad, derramo mi corazón delante de Dios, poniendo mis necesidades, mis angustias delante de Él, pero a su vez agradeciéndole. ¿Por qué? Primero, por sostenerme hasta el día de hoy. Segundo, por saber que tengo a quien acudir, porque no es lo mismo pasar angustias sin Cristo, que Dios nos guarde, que pasar las mismas, ¿sí?, con Cristo. Entonces, cuando yo tengo problemas y sé que tengo acceso ante la presencia de Dios por el camino que me abrió Cristo Jesús y puedo doblar mis rodillas como suelo hacerlo en el piso, arrimado a un sillón parecido a este que tengo en mi oficina o en mi casa, ¿sí? Entonces, agradezco porque, Señor, vengo hecho pedazos, cansado, agobiado, en angustia, en sobresalto, pero qué bueno que te tengo a ti, Señor, y tengo a quien acudir. Entonces, darle gracias porque tenemos la vida, porque tenemos acceso a Dios, y ¿por qué no darle gracias anticipadamente por lo que harás en los asuntos que estoy poniendo delante de ti, con toda mi oración, con ruego y con súplica? Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que nosotros debemos hacer para experimentar lo que nos dice en el versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones, ¿sí? Para concluir, digamos, esta porción de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hicimos el viernes de la semana pasada. Tuvimos una fiesta de gratitud. Yo estoy consciente, porque inclusive soy parte del grupo de los que en medio de este tiempo de pandemia hemos sido golpeados en muchos aspectos. Partieron seres queridos, nos hemos visto en dificultades económicas, se ha quebrantado la salud de personas muy cercanas, en fin, ¿para qué entrar en detalles? ¿Sí? Yo soy parte de ese grupo. No me estoy quejando, no estoy tampoco tratando de causar lástima a nadie, porque yo sé delante de quién estoy y quién es el que me sostiene a pesar de las circunstancias. Entonces, ¿qué hicimos el viernes de la semana anterior? El viernes de la semana anterior nos reunimos mucha gente, muchísima gente, a agradecerle, a alabarle, a bendecir su nombre, a decirle, Señor, los momentos tristes de quebranto, de dolor, entendemos que tú tienes la razón y tú tienes el porqué. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y no vamos a entender por mucho tiempo, o a lo mejor hasta la venida de Cristo Jesús, pero entendemos que tú sigues siendo Señor y sigues siendo soberano. Hoy solo permítenos adorarte, bendecir tu nombre, agradecerte y renovar nuestro compromiso de aferrarnos a ti, de cogernos fuertemente. Ese tiempo maravilloso que tuvimos
el viernes de la semana anterior, queremos o lo hemos resumido en este extracto con el que quiero terminar todo este tiempo que hemos hablado de la gratitud, con, digo, este pequeño extracto de nuestra fiesta de gratitud, que ciertamente fue un gozo. Y vamos para adelante, porque para atrás ni para tomar impulso. Miren el video que les hemos preparado, y que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. El mundo sigue dando vueltas y vueltas, pero que las cosas cambien, Dios no cambia, Él no tiene sombra de variación. Sus promesas siguen vigentes y seguirán eternas. Había estado cerrado y chocó, salió corriendo, chocó tan fuerte el vidrio que se rompió. Y uno de los vidrios pasó cortando una parte de su piernita. Fui a ver lo que había pasado y la sangre salía por un montón. Le llevaron al quirófano y antes de que entrara al quirófano yo le pedí a Sandy que repitiera un versículo que yo le había enseñado antes de que vaya a sus pruebas de la escuelita. Y él se sabe ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me pertenece. Durante el tiempo que estuve en el quirófano, con mi esposo nos postramos y nos arrodillamos a clamar por la vida de mi Santi, y Dios en ese momento nos dio una fe que sabemos que solo viene de Él. Y nos dijo que prácticamente es un milagro que Santi esté vivo, porque la doctora nos dijo que antes de que empezara la operación, Santi había sufrido un paro cardíaco, pero para la gloria de Dios, Santi a las 2 semanas dejó la silla de ruedas, a los 3 meses dejó las muletas, a los 4 meses ya empezó a dar sus pasos, y antes del año él empezó a practicar su deporte
porque Dios está en control de todo. Y que la base de todos los milagros es la soberanía de Dios. Darle gracias a Jesús en esta noche y decirle, Señor, tú eres el Rey vencedor, aquel que hace milagros. ¿Cuántos quieren adorarle? Acompáñame con sus palmas. ¡Aleluya! Son innumerables tus bondades y misericordias, y tu misericordia es nueva cada mañana. Y en esta mañana, Señor, una vez más hemos visto tu fidelidad. Por eso queremos adorarte, por eso queremos bendecir tu nombre, Señor. Siempre es grande, pero creo que ha sido mucho más visible, mucho más palpable en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Adoren con sus palabras, renueven su compromiso con Dios. Digan una vez más, Señor, quiero volver a estar a tus pies, quiero volver, Señor, a enchufarme contigo, a no separarme jamás. Fidelidad.
pero el Señor es nuestro escudo. ¿Cuántos lo han querido todo este tiempo? Que el Señor ha sido nuestro escudo y que el Señor también es nuestra fe. Esa canción se llama Tú. Tú mi escudo y mi feriado. Mi escudo que vive, mi razón de ser. Sé que siempre somos tres. Has mirado mi vida y dijiste ven a mí. Tu mano extendiste, me atrajiste con tu amor. Mi voz oíste, me llenaste de tu paz. Cuando tú me miraste, tus fuerzas corrieron por mí. Hay en ti la vida, la razón para seguir. Con todo lo que soy, quiero hoy decirte a ti. Gracias, dígale gracias te doy. Gracias te doy. Quiero agradecerte tu amor y poder. Gracias, gracias te doy. Yo quiero agradecerte tu amor y poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor.